Bueno, vamos a ver un caso que había quedado pendiente de las ecuaciones de Euler-Lagrange y es el caso no conservativo o el caso en el cual las fuerzas aplicadas al sistema, algunas de las fuerzas aplicadas al sistema de partículas no pueden ser derivadas de una función de potencial y por lo tanto no son fuerzas propiamente conservativas. En este caso, pues es prácticamente el mismo desarrollo que en el video anterior del caso conservativo. Lo único que va a cambiar es cómo vamos a introducir eh, las fuerzas generalizadas o las fuerzas externas que no son fuerzas conservativas, ¿no? En el video anterior vimos que si son fuerzas conservativas, pues podemos añadirlas directamente a las ecuaciones de Euler-Lagrange y están embebidas o integradas en las propias ecuaciones, ¿no? Y al final el lado derecho de la ecuación queda igual a cero. Ahora, ¿qué pasa si tenemos fuerzas que son no conservativas, ¿no? Que no pueden ser derivables de una función de potencial? Bueno, vamos a acordarnos de esta ecuación, que era una ecuación antes de obtener las ecuaciones finales de Euler-Lagrange, y recordar que este término que estaba aquí, que son los términos QI, ¿no? Son las fuerzas generalizadas aplicadas, ¿no?, a nuestro sistema, ¿no? Son todas las fuerzas que hay en el sistema las podemos transformar en una fuerza generalizada si están en el espacio de las coordenadas cartesianas, las podemos transformar, vamos a recordar esa transformación un poco más adelante, en lo que llamamos las fuerzas generalizadas, que son eh, la transformación o el efecto de estas fuerzas, pero ahora en el espacio de las coordenadas generalizadas. Ahora, estas fuerzas, sí hay fuerzas no conservativas, ¿no? Vamos a separar este conjunto de fuerzas en la parte que es conservativa, que es la que es derivable de una función potencial v, y otro término que, el primer término es la parte conservativa, y el segundo término es este QI tilde, que va a ser la segunda parte de la totalidad de esta fuerza generalizada, va a ser la parte no conservativa. Esta parte, como es la parte no conservativa, pues no puedo reescribirla en función del potencial o en función de la función potencial, ¿no? Tendría que dejarla simplemente como la fuerza generalizada, la iésima fuerza generalizada, le pongo tilde porque no son todas las fuerzas, sino solamente son las partes no conservativas, entonces simplemente para diferenciarlo o para distinguirlo, le añado este tilde, ¿no? El componente no conservativo. Ahora, esas fuerzas ya sabemos cómo calcularlas a partir de las fuerzas aplicadas en el espacio de cartesiano, en el espacio de las coordenadas cartesianas, ¿no? Esto ya lo vimos en otro video, que esa iésima fuerza generalizada, en este caso va a ser la iésima fuerza generalizada no conservativa, pues lo podemos calcular como la sumatoria por J, donde J va de 1 hasta 3n. Recordemos que aquí que 3n es el número de coordenadas totales cartesianas, ¿no? Tenemos n partículas y cada partícula pues la vamos a representar en el espacio o la vamos a localizar espacialmente en nuestro espacio de tres dimensiones por eh, esas tres coordenadas que le corresponden, ¿no? Vamos a pensar que un ejemplo sería tener dos partículas, ¿no? Entonces x1, x2 y x3 corresponderían a la primer partícula, ¿no? Y luego x4, x5, x6 corresponderían a la segunda partícula o a la segunda masa. Entonces aquí, para calcular la iésima QI tilde, ¿no? Para calcular QI tilde, entonces vamos a sumar para cada una de estas, ¿no? Aquí J sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Si tuviéramos aquí dos partículas,
Entonces esto ya lo sabemos, ¿no? FJ eh, sería el componente, el jésimo componente de las fuerzas no conservativa, ¿no? Quiere decir que es el componente que actúa en la jésima dirección de las coordenadas cartesianas. Ahora que veamos un ejemplo, esto va a quedar un poco más claro. Y esto que está aquí, pues es la derivada parcial. Ya sabemos qué es esto, las funciones psi, que es la función psi, pues es el mapeo que tenemos de la coordenada cartesiana, de la yésima coordenada cartesiana, vamos a ponerlo para ahí, en función de las coordenadas generalizadas, ¿no? Recordemos que hay n coordenadas generalizadas. Entonces lo que vamos a hacer es derivar cada una de estas funciones que nos mapean el espacio de las coordenadas generalizadas al espacio de las coordenadas cartesianas con respecto a la yésima coordenada generalizada. Esta y está fija. Y vamos a sumar todas, ¿no? Vamos a sumar todos estos términos que vamos a obtener aquí y eso nos va a dar la yésima fuerza generalizada no conservativa en este caso. Ahora, esto también lo puedo representar de otra manera. Lo podemos representar o lo podemos calcular como una suma de productos punto. Aquí está el vector que nos da, ¿no?, la posición de la masa 1. O sea, este podría ser R1 y este sería R2. Lo voy a escribir más claramente, de una manera más ordenada. Este vector que está aquí, pues podría ser el vector, no podría ser, es el vector R1 y este sería el vector R2. Son los vectores que nos dan la posición en las coordenadas cartesianas de la masa 1 y la masa 2 o la yésima masa correspondiente. Y lo que voy a hacer es que en lugar de hacerlo componente por componente, pues puedo agrupar en estos vectores tres dimensionales, ¿no? RI, aquí RI sería un vector en R3 que agrupa las coordenadas X y correspondientes. Aquí le voy a poner K más bien, ¿no? K, porque K ahora iría de 1 hasta N. Aquí I va de 1 hasta 3N. K iría nada más hasta el número de masas que hay, son los vectores, tienen tres componentes esos dos vectores, entonces en total hay 3N componentes. Y lo que voy a hacer es calcular el producto punto de la fuerza, agrupo por componentes de esta fuerza, esta késima fuerza no conservativa, y le aplico el producto punto o calculo el producto punto con la derivada parcial del vector. Esta psica es igual, es exactamente esto, ¿no? Si están dando aquí este R1, X1, yo lo puedo mapear, yo puedo mapear las coordenadas generalizadas a X1 a través de psi1. Luego igual x2 a través de psi2 y x3 a través de psi3. Entonces estas dos cosas son iguales, nada más estoy sustituyendo, ¿no? Aquí es rk, voy a sustituir por la función correspondiente, voy a derivar con respecto a la yésima coordenada generalizada ese vector, me va a dar otro vector tridimensional y voy a calcular este producto punto, ¿no? Esto, desde mi punto de vista y en varias referencias, se puede calcular simplemente en su totalidad como todo el vector completo, ¿no? Este es un vector de todas las coordenadas, todas las fuerzas generalizadas, y este es el vector que agrupa todas las fuerzas generalizadas, ¿no?, que están actuando sobre el sistema. Obviamente esta Q, ¿no?, tilde, pues vive en Rn y esta F tilde vive en R3n. Este es un vector donde están todos los componentes de las fuerzas. Entonces simplemente puedo calcular este producto como el jacobiano, esto que está aquí es el jacobiano, de la función vectorial que me relaciona las coordenadas generalizadas con las coordenadas cartesianas, calculo el jacobiano, lo transpongo y lo multiplico por el vector
de las fuerzas generalizadas, perdón, de las fuerzas no conservativas aplicadas al sistema en las coordenadas cartesianas. Ok, entonces todo esto ya lo habíamos visto, es simplemente, lo estoy haciendo un poco rápido, porque es simplemente un repaso de cómo calcular las fuerzas generalizadas, que en este caso van a ser fuerzas generalizadas no conservativas, por así decirlo, no las puedo derivar, no las puedo obtener de una función escalar potencial. Ok, entonces simplemente en lugar de que las ecuaciones de Euler-Lagrange sean iguales a cero, me van a quedar iguales a la fuerza generalizada no conservativa correspondiente. El lado derecho me va a quedar este término. ¿Por qué? Bueno, si nosotros pasamos todo esto del lado derecho, ¿no? Sustituimos QI por esto que está aquí, como lo vimos en el video anterior, pues nos va a quedar que estos términos se pueden agrupar en uno solo y es la derivada parcial del lagrangiano con respecto a QI y la derivada parcial de la energía cinética con respecto a QI punto es igual a la derivada parcial del lagrangiano con respecto a QI punto. Ajá. Y el único término que nos va a quedar diferente del caso anterior, del video anterior, es este que está aquí, ¿no? Es este que está aquí. Entonces, este va a aparecer del lado derecho de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Esto es bastante directo. No hay mayor complejidad que calcular algunas fuerzas generalizadas nuevas, en el caso no conservativo, y sumarlas al lado derecho de las expresiones de Euler-Lagrange. Entonces, el ejemplo nuevamente es el ejemplo que ya vimos para aprovechar todos los cálculos que ya hicimos y simplemente ver cómo va a cambiar esto respecto al caso anterior. Entonces, es un péndulo elástico donde ahora vamos a tener una fuerza de fricción que está afectando a este péndulo elástico. Vamos a considerar la fricción con el aire de la masa, ¿sí? Entonces hay una fricción, hay una fuerza de fricción que aparece debido al movimiento, a la velocidad de la masa en este fluido que es el aire, y nos la va a dar la siguiente expresión. La fuerza de fricción es menos beta, que beta es un escalar, beta es positivo, es un escalar positivo. Este escalar pues depende de la geometría de la masa, la geometría del objeto y obviamente algunas cuestiones del tipo de superficie que tiene y del fluido en el cual se está moviendo, ¿no? Entonces es conocido, beta es un escalar conocido, y la fuerza es menos beta por la velocidad de la masa con lo que se está moviendo, ¿no? Esta velocidad, pues la velocidad ya sabemos que la podemos calcular como la derivada con respecto del tiempo del vector posición respecto al origen. Entonces, esta es una fuerza no conservativa. La fuerza de fricción no la puedo derivar o no la puedo obtener de una función escalar o una función de potencial. Por lo tanto, tengo que calcularlo, tengo que introducirla a las ecuaciones de Euler-Lagrange como el término que aparece a la derecha. Entonces aquí lo que estaría pasando es que habría esta fuerza, estaría apareciendo esta fuerza aquí, F beta. La dirección pues me la da la velocidad de la masa. Ok, entonces estas ecuaciones que están aquí son las que calculamos en el video anterior. Para i igual a 1 o para q igual a q1, ¿no? Y para q2. Pero en el video anterior nos quedaba igual a 0 porque no teníamos fuerzas no conservativas. Aquí qi tilde era igual a 0, ¿no? Pero para 0 para toda i, ¿no? Para i igual a 1 y 2, ¿no? Entonces no aparecían fuerzas no conservativas. En este caso sí va a haber fuerzas no conservativas y por lo tanto pues no puede ser igual a 0 esta expresión ni esta expresión. Aquí tendría que ir igual a Q1 porque esta es Q, esta es la derivada con respecto del tiempo, ¿no? De la derivada parcial del lagrangiano con respecto a Q1 punto menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a QI. Entonces esta es la Q1 tilde grande y acá sería Q2 tilde. ¿Cómo las vamos a calcular? Bueno,
podemos hacer cualquiera de las de estas operaciones que había añadido aquí, cualquiera de estas, eh, pero vamos a aplicar esta que es la más directa, la que nos obtiene todas las expresiones. Aquí este vector q pues incluye q1 y q2 directamente. Entonces vamos a hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces lo primero que tendremos que calcular es cuál sería f tilde, el vector f tilde. El vector f tilde pues es este vector directamente, ¿no? Todas las fuerzas generalizadas que están apareciendo ahorita, perdón, todas las fuerzas no generalizadas, todas las fuerzas no conservativas, perdón, todas las fuerzas no conservativas que están afectando a nuestro sistema, pues están dadas en esa expresión que está ahí, que es la fuerza de fricción. Las fuerzas conservativas, esto lo aclaro, ya están incluidas en el lado izquierdo de estas expresiones. ¿Cuáles son las fuerzas no conservativas? Pues el efecto de la fuerza de gravedad y el efecto de la fuerza del resorte. Esas sí son derivables de una función de potencial. Entonces ya están del lado izquierdo de estas expresiones que están acá y acá. Entonces nada más nos queda las fuerzas no conservativas que pues son las fuerzas debidas, las fuerzas de fricción nada más. Entonces esto lo puedo escribir directamente aquí como pues f beta, ¿no? El vector f beta, que es menos beta por la velocidad de mi masa, ¿no? En este caso no hay más. Eh, Nada más acordándonos cuáles son las coordenadas generalizadas del sistema, cuáles son las coordenadas generalizadas. Antes de seguir, habíamos dicho en el video anterior que Q1 era la longitud, ¿no? L de t, y Q2 de t era el ángulo θ de t. Entonces la longitud L de t varía en el tiempo debido a la deformación del resorte y el ángulo pues θ de t varía en el tiempo debido a la rotación de la masa. Ok, entonces puedo escribir, ¿no? Mi vector, este vector, primero vamos a calcular r, el vector r, en función de qué, pues el vector r es x de t, ¿no? X1 de t, X2 de t. Podría escribir aquí X3 de t. Yo sé que X3 de t en este caso, pues no tiene mucho sentido añadirlo. De hecho, bueno, vamos a escribir todo completo. No tiene mucho sentido añadir el componente X3 de t porque es una restricción. La restricción es 0. Que el componente en z de este sistema es 0. Pero bueno, vamos a escribirlo todo. Tenemos X1 de t, X2 de t y X3 de t. Ahora, yo sé que X1 de t, expresado en las coordenadas cartesianas, perdón, generalizadas, estas son las coordenadas cartesianas, en las coordenadas generalizadas, pues es esta proyección, ¿no? Esta proyección que no es otra cosa más que Q1, que es L, por, voy a omitir el argumento del tiempo para no ser muy largo las expresiones, Q1 por seno de Q2, ¿no? Que es teta. Y Q2, X2, el componente X2, pues es esta altura, que sería menos Q1, ¿no? Ya lo vimos en el video anterior, Q1 coseno de Q2. Y el componente X3 es una restricción que es 0, ¿no? Nos vamos a olvidar a partir de aquí del componente X3, sabemos que es constante, no va a cambiar, nunca se va a salir del plano de este sistema. Entonces está restringido a que X3 siempre sea igual a 0 para todo t. Entonces nos vamos a quedar con los dos componentes del plano. Entonces vamos a calcular ahora v de t, que no es otra cosa más que la derivada con respecto al tiempo de esto, ¿no? Que ya sabemos qué es, ¿no? Que Q1 depende del tiempo, Q2 depende del tiempo. Simplemente voy a usar las del video anterior, ¿no? Que es seno de Q2. Un detalle aquí importante, ¿no? Es que si 1, pues es esto que está aquí, ¿no? Es esta parte que está aquí, y psi 2 va a ser esto que está acá, ¿no? Entonces lo vamos a escribir aquí. Psi 1 pues es Q1 seno de Q2,
y psi2 es igual a menos q1 coseno de q2, ¿no? Ya sabemos, ¿no?, que psi1 es x1, psi2 es x2. Ya tengo la velocidad, entonces nos hace falta ahora calcular, el jacobiano, ¿no?, el jacobiano de la función vectorial psi con respecto a mi vector de coordenadas generalizadas, ¿no? ¿Cuál es mi, mi función vectorial psi? Pues son estas dos, ¿no? Esto sería en forma vectorial psi1, psi2, ¿no? Esto es el vector psi o la función psi. Entonces vamos a calcular el jacobiano, ¿no? Entonces la derivada parcial de q1 de psi1 con respecto a q1 va en la primera posición, nos queda seno de q2, luego va a ser la derivada de psi1 con respecto a q2, pues va a ser simplemente q1 coseno de q2. Y la derivada de psi2 con respecto a q1 va a ser menos coseno de q2. Y la derivada de psi2 con respecto a q2 sería pues q1 seno de q2. De acuerdo, entonces este es el jacobiano de esta transformación. Eh, recordemos la transformación, nada más para que estemos claros, el vector x, ¿no?, es igual a psi de esto. Entonces ya podemos calcular, ¿no?, o sea, cuál es la fuerza no conservativa aplicada al sistema, y una vez que calculamos esta f, pues la vamos a premultiplicar por la transpuesta de esta matriz. Entonces, ¿cuál es la fuerza f tilde? Bueno, la f tilde, pues simplemente voy a multiplicar por menos beta este vector que está aquí. Entonces nos va a quedar menos beta que multiplica a q1 punto. De hecho, no voy a hacer ni siquiera la multiplicación, no voy a hacer la distribución de beta para que sea más fácil más adelante hacerlo, las operaciones. Q2 más Q1, Q2 punto, coseno de Q2, y acá va a ser menos beta por menos Q1 punto, coseno de Q2 más Q1, Q2 punto, seno de Q2. De acuerdo, entonces ya tengo la fuerza no conservativa en las coordenadas, expresado en las coordenadas generalizadas, por así decirlo, en función de las coordenadas generalizadas. Uh-huh. Entonces ahora simplemente voy a calcular Q como el transpuesto de este. ¿Cuál es el transpuesto? Es seno de Q2 menos coseno de Q2. Luego Q1 coseno de Q2. Q1 seno de Q2. Todo esto por este término que está aquí, ¿no? De hecho, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y aquí está. Ok, entonces vamos a hacer la multiplicación aquí abajo. Y vamos a ver qué vamos a obtener, que nos va a resultar bastante familiar. Entonces, el vector q tilde, ¿no?, hacer la multiplicación es este por este más este por este, ¿no? Entonces, primero tengo que distribuir seno de q2 con estos dos. Rápidamente es beta por q1 punto. Voy a abreviar la notación seno de q2 con, es así, seno de q2 al cuadrado para no ocupar tanto espacio. q2 punto seno de q2 coseno de q2.
Desde aquí ya nos podemos dar cuenta de que este término con este término se cancela y aquí tenemos seno cuadrado y coseno cuadrado, ¿no? Ahorita lo vuelvo a escribir. Entonces, bueno, de hecho vamos a irlo escribiendo de una vez. Nos queda menos beta por Q1 punto. Ujú. Nada más porque este coseno y este seno cuadrado y seno cuadrado lo agrupamos, se hace 1 y nos queda menos beta por Q1 punto. Ok, entonces vamos al segundo término. Hay que distribuir este con este y con este. Parece que es mucha talacha, pero en realidad no es tanta. Entonces vamos a ver que es menos beta al cuadrado Q2 punto por seno de Q2 al cuadrado. Nuevamente aquí podemos ver que el primer término y el tercer término se van a cancelar. Y nuevamente tenemos seno cuadrado y coseno cuadrado multiplicados por lo mismo. Al factorizarlos pues nos va a dar menos beta por Q1 al cuadrado por Q2 punto. Y el primer término es Q1. Aquí está, sería Q1 grande, tilde. Sería menos beta por Q1 punto. Y el segundo término sería menos beta por Q1 cuadrada por Q2 punto. Y ya acabamos de calcular las fuerzas generalizadas no conservativas. Vamos a entender rápidamente qué es lo que son estas fuerzas o eh, la interpretación física de qué es lo que está pasando con estas fuerzas. La primera fuerza, recordemos que Q1 es L de t. Entonces Q1 punto, ¿sí? Es la velocidad con la cual, la velocidad radial de nuestro péndulo. Entonces es normal que la fuerza de fricción, pensemos que solamente nos estamos moviendo radialmente, ¿no? Que este péndulo está totalmente de forma vertical y va moviéndose hacia abajo. Entonces la fuerza de fricción pues es la fuerza que va en contra del movimiento, o sea, iría hacia arriba y dependería de la velocidad con la cual va descendiendo la masa. ¿Con qué velocidad desciende la masa? Pues con la velocidad Q1 punto. Entonces la fricción sería multiplicarlo por el coeficiente beta y multiplicarlo por menos, ¿no? Entonces esa es la fuerza de fricción, exactamente, tiene todo el sentido que sea esta que está aquí. Ahora Q2 es un poquito más difícil de ver porque Q2 tilde, ¿por qué? Porque Q2, la coordenada generalizada con minúscula 2, es teta de t. Por lo tanto, Q2 punto puede ser la velocidad angular teta punto de t. ¿Qué quiere decir esta Q2? Q2 tilde yo la puedo escribir como menos beta por Q1 y lo voy a escribir por Q1 por Q2 punto. Esto que está aquí, si se dan cuenta, pues es la velocidad tangencial, es L por teta punto. Y esto que está aquí, este Q1, pues es el brazo, un brazo de palanca, es el brazo de palanca de la longitud del péndulo. Entonces la velocidad tangencial, pues ya sabemos que es L por teta punto. Entonces la fricción en realidad es un par que está actuando sobre nuestro punto de rotación y está afectando a nuestro ángulo teta. En realidad es un par Q2 tilde. ¿Por qué? Porque es digamos, el beta por Q1, que sería la distancia por esta velocidad, ¿no? Si fuera beta por esto, o si lo escribamos como Q1 por menos beta por Q1, Q2 punto, ¿no? Esta podemos verlo como la fuerza, una fuerza, y la distancia. Y nos está dando el par que se opone a la rotación de teta. Entonces tienen una interpretación también física estas fuerzas generalizadas, como siempre. Hay veces que no es tan claro debido a las combinaciones que hay o la selección de las coordenadas generalizadas, pero estas fuerzas no conservativas estas fuerzas generalizadas no conservativas, en este caso se pueden entender bastante de una forma intuitiva muy directa como la fuerza con la cual está evitando que
avance radialmente, ¿no?, debido a la velocidad, y el par, un par que depende de la velocidad angular, ¿no?, de la velocidad, perdón, tangencial. O sea, sí depende de la velocidad angular, pero en realidad es de la velocidad tangencial, ¿no? Esa fuerza es, eh, en realidad, depende también de la longitud. Entre más elongado está el péndulo, pues ese par es mayor, y es normal, es algo que intuitivamente podemos ver. Entonces, finalmente, pues, ¿cómo quedaría? Pues sustituiría más estas dos cosas acá arriba, ¿no? Simplemente sería menos beta por Q1 punto, y aquí sería menos beta por Q1 cuadrada Q2 punto. Y ahora sí tendríamos nuestras ecuaciones de Euler-Lagrange completas. Ahora, aquí vimos un ejemplo con una fuerza de fricción. Puede ser cualquier otro tipo de fuerza no conservativa. ¿Cuál es otra fuerza no conservativa? Pues puede ser una fuerza aplicada por algún actuador mecánico o eléctrico. Cualquier fuerza de ese estilo, u otras que vamos a ver probablemente, entrarían en este apartado.